Barranquilla quiere la Fórmula Uno, está trabajando por ella. Hay dificultades, naturalmente, como en todo, sobre todo en una tarea como esta de tanta dimensión. Por eso queremos, además de lo que nosotros tenemos acá, tener una perspectiva desde afuera y hemos por eso invitado a ese gran comentarista, a ese conocedor insigne pues, de lo que es la Fórmula Uno, a Pedro Fermín Flores, español conocidísimo, seguido por muchísima gente que le gusta la Fórmula Uno, para que nos diga qué perspectiva hay desde afuera sobre esa posibilidad que está buscando Barranquilla. Saludos, Pablo. Un placer estar aquí con vosotros para hablar de Fórmula Uno, de lo que os apetezca. Pero contestando tu pregunta, evidentemente, las primeras noticias que recibimos hace ya algunos meses nos sorprendieron favorablemente, ¿no? Porque el hecho de que Colombia pueda tener ese gran premio de Fórmula Uno es algo que creo que merece y mucho. Sabemos, igual que vosotros, que se han realizado negociaciones, reuniones, que ha habido visitas incluso a Barranquilla para ver posibles ubicaciones de ese Gran Premio. Y lo último que podemos aportar es que no tan solo por parte de Liberty Media, que son los que tienen los derechos de explotación de la Fórmula Uno, hay interés, sino también por parte de otros promotores cercanos, como son los que llevan todo lo que hace referencia al Gran Premio de México en el circuito de Hermano Rodríguez, estarían interesados en apoyar y dar todo su soporte para que saliera adelante ese Gran Premio en Barranquilla. Bueno, ¿por qué México estaría interesado en ayudarnos? Supongo que México debería estar interesado sobre todo por un tema de proximidad, ¿no? Y también de experiencia en el desarrollo de un gran premio, ¿no? Y por cercanía, y sobre todo porque de alguna manera podría haber un trasvase de aficionados que ya existe actualmente desde Colombia hacia México para ver el Gran Premio y supongo que también habría después un retorno, ¿no? De la gente que en México podría ir a Colombia a ver ese Gran Premio en Barranquilla si finalmente es así. Además, actualmente hay un gran piloto en la F3 como es Sebastián Montoya, que es el hijo de Juan Pablo Montoya, que está en pleno crecimiento deportivo y que podría estar cerca de la Fórmula Uno en las fechas en las que podría realizarse ese Gran Premio en vuestro país, ¿no? Con lo cual todo sumaría y todo sería positivo para ese Gran Premio. Bueno, por experiencias que conozcas de otros países que le hicieron ese recorrido y lo lograron al fin, ¿qué crees tú que debe tener en cuenta Barranquilla? Bueno, principalmente debe presentar un proyecto interesante, sobre todo en cuanto a estructura. Me refiero a que el circuito, evidentemente, es muy importante, es una pieza clave, que el circuito sea atractivo, que el circuito reúna todas las condiciones que, evidentemente, que habría de pasar por los técnicos de la FIA para que la seguridad fuera máxima y que todo estuviera correcto según las normas, pero sobre todo hay que pensar un poco más allá. Y cuando hablo de estructura, hablo de alojamientos, hablo de restaurantes, hablo de todo lo que se mueve alrededor de un gran premio de Fórmula Uno. Hay que albergar a muchísima gente, hay que tener en cuenta que iban a asistir muchísimos aficionados de fuera del país de Colombia y eso tiene que tener siempre una infraestructura muy clara para que no existan problemas de viajes, de alojamiento, todo lo que eso conlleva. Eso es importante, tener en cuenta ese estudio. Además, es un estudio que sirve después para saber qué recuperación económica puede tener el país con esa inversión. Una inversión grande que hay que hacer, por supuesto. Bueno, por esa experiencia que tú tienes de otros casos que has visto que han hecho el avance y lo lograron, los financistas internacionales, ¿qué tan interesados están en vincularse a nuevos proyectos como este? No, todo dependerá del grado de importancia que le den los patrocinadores del país. Es decir, es muy importante que las personas que estén al frente de este proyecto tengan buenas conexiones a nivel internacional, que sean personas con una gran proyección y sobre todo, como tú acabas de decir, que puedan atraer a esos posibles inversores desde fuera, ¿no? Pero básicamente ese es el secreto, es decir, que las personas que estén al frente
sean capaces de mostrar seriedad, que sean capaces de mostrar rigurosidad a la hora del proyecto y que eso sirva para que, como comentas, desde fuera se vea con buenos ojos. No es fácil, pero es posible. La ubicación geográfica de Barranquilla, por ejemplo, que Mm. te atrae el hecho, por ejemplo, de el nuevo urbanismo que se está dando en la ciudad. Yo he enviado algunos tweets mostrando las nuevas edificaciones, vías, zonas verdes, gimnasios en los parques, canchas deportivas en Ujú. todos los nuevos edificios, piscinas, en fin, es decir, en Barranquilla se está moviendo mucho en ese sentido. Entonces, ¿te parece que esas cosas que estamos haciendo aquí se abonan a la intención? Es todo positivo, todo suma, pero aparte de eso, por supuesto que además ya si se está haciendo va a ser un beneficio para la ciudad de Barranquilla, hay que tener en cuenta otros aspectos. Os hablaba antes de alojamientos, de lo que es infraestructura turística para los asistentes, ¿no? Pero también es básico que una vez que presentes el recorrido del circuito, tengas muy claro cómo son los accesos al mismo, es decir, las vías de comunicación que te van a llevar y te van a sacar, te van a extraer del circuito. Hay que tener muy claro cuál es el plano de trabajo a nivel de calles, a nivel de avenidas, a nivel de entradas y salidas, porque los atascos, los problemas de comunicación y de acceso a un circuito son siempre algo negativo y es algo habitual en todos los grandes premios. Por ejemplo, este próximo que se va a celebrar en este fin de semana, yo mañana me voy hacia Austria, el siguiente gran premio. Estamos en la zona de Estiria, en las montañas, en una zona preciosa, muy bella, pero con un problema principal. Hay una carretera prácticamente única de entrada y de salida del circuito, con lo cual los atascos son monumentales. Por ejemplo, los hoteles no están cercanos, los que están cercanos están a unos precios estratosféricos. En mi caso, por ejemplo, yo desde mañana estoy alojado durmiendo a unos 60 kilómetros de Spielberg hacia el norte. Eso significa que tengo un desplazamiento diario cercano a una hora, hora y cuarto en coche, y eso significa calcular aún más los horarios para llegar muy pronto al circuito, para poder trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Por eso decía que controlar todo eso, saber cómo vas a manejar una gran cantidad de coches en un momento determinado que deben entrar, deben salir, deben aparcar, debes tener un buen sistema de servicio de transporte público, debes tener alternativas para todo eso, es vital a la hora de presentar un proyecto y supongo que en Barranquilla la gente que está trabajando en esto lo tiene en cuenta ya, por supuesto. Bueno, en general, hablando de Fórmula Uno como veterano Mm. comentarista, ¿qué se te ocurre que debía haber nuevo en esa programación? ¿Qué es lo que debería ser nuevo en Barranquilla para atraer a todo el mundo en general, para que la Fórmula 1 se centrara y se fijara y observara Barranquilla? Es complicada la pregunta que me haces, Pablo, pero yo supongo que con ser sencillamente uno mismo, es decir, con que Barranquilla, si al final puede presentar un proyecto, lo hace mostrándose tal y como es, mostrando las cualidades de la ciudad, el, el, el espíritu cultural del país, cómo es en realidad vivir en Colombia de cara al mundo exterior. Es lo mejor de que puedes hacer, es mostrarte al mundo, pero mostrarte tal y como eres, no intentar hacer un circuito que tenga 5 curvas más rápidas que el resto, sino que yo creo que la sinceridad, que es algo que yo siempre practico desde pequeño, nunca he intentado ser distinto a eso, es básica. Los demás pueden creerte o no, pero ser sincero con uno mismo es lo más importante. Tú puedes engañar a los demás, pero no te puedes engañar a ti mismo. Y entonces, porque eso es un error. Y esa es la ley básica. Si Barranquilla es capaz de mostrarse cómo es al mundo, yo creo que el mundo entenderá por qué debe existir un gran premio de Fórmula 1 en vuestra localidad. Bueno, llegó hablando de lo personal, de lo tuyo, Pedro. Hubo un momento en que decidiste retirarte, pero después volviste. Mm, mm. ¿Qué no te gustaba de Fórmula Uno y qué te hizo regresar?
no me gustaba lo mismo que no me gusta ahora, la mentira, la hipocresía, eh, la maldad que existe, ¿no? Cuando me refiero a la maldad, me refiero especialmente al hecho de que la gente intenta siempre pasar por encima de ti porque sí, es decir, el hecho de que intenten colocar distintas clases, ¿no? Y para mí todos somos iguales, no hay distinción. Tú puedes tener mucho más dinero que yo, mucha más plata que yo, pero no por eso ser mejor persona. Con lo cual, si tienes más plata, como digo, come 5 veces. Yo comeré 2 o 3 y estaré igual de tranquilo todo el día. Y esa hipocresía y esa vanidad que existe en la Fórmula 1 es lo que me alejó. He regresado ahora, 16 años después, con un objetivo. Es una historia que estoy llevando a cabo, que es una historia benéfica, solidaria, para apoyar la lucha contra la obesidad infantil. Y lo que hago es que ese es el reto que estoy llevando adelante. Todos mis pasos en el Mundial de Fórmula 1, todo lo que ando durante un gran premio, que puede ser una media cercana a los 40, 50 kilómetros en un gran premio, los voy a transformar al final de temporada en un talón solidario, personal, equivalente en euros a un hospital muy conocido a nivel internacional, que es un hospital de Barcelona, que es el Hospital Sant Joan de Déu, para apoyar esa investigación médica para que los niños tengan una mejor salud, para que cuando seamos mayores, los que fuimos niños obesos en su día, no tengamos enfermedades genéticas y metabólicas que nos puedan afectar, ¿no? Esa es la razón principal por la que he regresado, aunque como te digo, en la Fórmula 1, 16 años después, tiene otras caras, tiene otros rostros, pero él sigue siendo lo mismo, igual, no ha cambiado en absoluto. Bueno, de la Fórmula 1 actual, ¿qué competencia es la que te gusta más? ¿Qué ciudad del mundo en donde se realiza es la que más te atrae? De la actual, de los grandes premios Sí, que no he estado, hablando ¿te del premio en refieres? sí. Ujú. De los que no he estado hasta ahora, la verdad, de los que no existían en mi época, no es que me atraiga ninguno en especial. Es decir, no me atrajo estar en Jeddah, no me pareció impresionante Miami, para nada en absoluto. Y de los que me quedan por delante, de los que no he estado nunca, como por ejemplo Singapur o Qatar, tampoco son algo que me atrae. Yo soy mucho más romántico, entre comillas. Soy más de carreras como las que vienen ahora, ¿no? Como Spa, por ejemplo. Spa es una de las carreras que me apasiona. Bélgica, Spa-Francorchamps es un lugar precioso. El hecho de llegar por la mañana temprano al circuito, conduciendo, bajas la ventanilla del coche, te entra todo el fresquito, el olor de esos inmensos bosques de las Ardenas, ¿no? Que te despejan a primera hora, ¿no? Esa naturaleza que encuentras ahí, me encanta, me apasiona. Soy un gran aficionado de Spa. Ese es uno de los circuitos que recomiendo una vez en la vida, por lo menos, asistir. Muy Por bien. supuesto, me encanta Montreal también, ¿eh? Me encanta Ah, Montreal y me encanta Melbourne. no. Son los tres favoritos que tengo desde hace muchos años. ¿Mónaco no te gusta? Sí, Mónaco me gusta. Mónaco me gusta lo que es el trazado en sí. El resto lo dejo a un lado, es decir, el resto, el glamour, el hecho de ir a que te vean, ¿no? Y ser visto, eso lo dejo a un lado. Pero el circuito, el trazado, me encanta. Gracias a Dios he tenido en muchas ocasiones experiencia de poder estar con el peto y con los pases correspondientes para estar incluso hasta dentro del túnel, cuando permitían entrar en el túnel. Ahora no dejan entrar en el túnel. Y la experiencia dentro del túnel de Mónaco, cuando pasaban aquellos V10 con un sonido estridente, la verdad es que era una sensación única, era digna de vivir. O, por ejemplo, verles salir en la curva del casino, o verles salir en la chicane del puerto, justo en el guardarraíl, donde están los compañeros gráficos haciendo fotos. Son experiencias que te llevas y que realmente es cuando ves lo que es Mónaco en sí, ¿no? Es eso, es el riesgo al límite, es apostar en el asfalto, no apostar en el casino, no, Sí, apostar en el asfalto que vas a trazar bien y que vas a claro. salir, ¿no? Muy bien. Bueno, Pedro, volveremos a hablar, ¿no? Cuando quieras. Muy bien. Ok. Ha sido un placer dialogar con Pedro Fermín Flores, veterano narrador de la Fórmula 1, quien nos dio sus impresiones sobre Barranquilla, en general sobre la Fórmula y sobre lo que viene y sus campañas benéficas que son muy, muy importantes. Muchas gracias, Pedro.
A ti, espero que antes posible tengamos buenas noticias sobre ese Gran Premio de Barranquilla. Un saludo para todos.